El despertar de la conciencia. Muy buenas noches y bienvenidos una vez más al despertar de la conciencia. Esta noche tenemos con nosotros a Maite Albendea. Hola. Buenas noches. Hola, buenas noches. Es muy curiosa su historia porque si os dijera que es una persona que tiene 60 años, que ha trabajado toda la vida de técnico electrónico en Indra, la empresa de telecomunicaciones, pues diréis, bien, ¿y? Claro, pero ocurrió algo en su vida que ahora nos contará, que fue un punto de inflexión y ella empezó de nuevo a retomar los estudios. Lo más curioso es que empezó estudiando Derecho y con una asignatura, con una sola, que era Derecho Eclesiástico, empezó a hacer un trabajo que es precisamente por lo que esta noche está aquí, por el legado de Eva y las religiones monoteístas y politeístas. Yo ya sé más o menos cómo ha sido la evolución en tu vida para llegar ahí donde has llegado, a este libro. Todavía no se ha editado, estamos pendientes de ello. Desde aquí hacemos también un llamamiento para todos aquellos que estén interesados que se pongan en contacto con Maite para la edición y publicación de este libro. ¿Qué fue lo que pasó? Que lleva a una técnica que básicamente toda su vida estaba ahí, que pueden decir, oye, pues una empresa de telecomunicaciones. Sí, la más grande de España, de hecho. Efectivamente, pues un trabajo bueno, sí, relativamente buen sueldo, tranquilo. Efectivamente, pues lo que sucede es que fallece mi marido de un infarto, y con 49 años él y yo 43. Entonces, pues bueno, podéis imaginar lo que eso significa, ¿no? Te deja la vida totalmente rota, colgada, y no sabes qué hacer con ella, porque todo te recuerda a esa vida que has tenido y sabes que no puede ser. Y como además, por más que quieras morirte, no te mueres, pues tienes que seguir viviendo. Entonces, mi hija me aconsejó que empezara a hacer algo para salir de un poco de la depresión y del estado de angustia en el que vivía. Y me presentó ella, me matriculó ella para presentarme al acceso de mayores. Porque yo lo que estudié fue electrónica, o sea, hice técnico, acabé el bachiller, yo soy una chica de Preu, entonces no teníamos la selectividad. Entonces fui a la universidad laboral, que era la que trataba entonces todo lo que era FP, el Colegio de la Paloma, que era para los chicos. Había muy pocas chicas, y entonces pues yo me presenté a hacer la selectividad y dije, bueno, pues venga, voy a presentarme. Y resulta que saqué un 7,8. Buena nota. Con lo cual dije, pues mira, tan tonta no estoy, aquí tengo posibilidad de empezar. Y empecé sin ninguna perspectiva, pero dije, bueno, voy haciendo y cuando me canse lo dejo. Y cuando llegué a cuarto, que es donde se trataba eclesiástico, porque es licenciatura lo que yo hice, no era grado, como ahora, pues eran 5 años, en cuarto era Derecho Eclesiástico, y el fin de curso de la asignatura, además del examen, había que presentar un trabajo. Entonces, pues, la profesora había ofrecido hacer algo sobre la comida kosher, sobre el velo islámico, distintos trabajos, y yo le dije que yo tenía un tema distinto, que yo quería hacerlo sobre las viudas. Y entonces me dijo, ¿tú crees que vas a poder encontrar tema para hacer el trabajo, que era al mínimo 60 hojas? Y le dije, yo creo que sí. Dice, bueno, si tú crees que lo puedes hacer, pues hazlo. Y bueno, lo hice, claro, me dio para hacer más de 60 hojas. A ella le gustó muchísimo. Y me dijo que si quería hacer la tesis, que ella me lo llevaba. Isabel Cano se llama, la profesora. Y le dije, bueno, pues perfecto. Te digo, acabé la licenciatura y me matriculé del doctorado. Y estuve hablando con ella y empezamos a hacerlo. Entonces lo que me sirvió, yo el doctorado no lo terminé, obviamente, porque no era eso lo que yo tenía que hacer, no era ese el camino. Claro. Y ya sabemos que nada es casualidad.
O sea, la vida te va poniendo en derroteros que en un principio tú no entiendes por qué son y después la vida es la que te va diciendo por dónde tienes que tirar. Y a partir de ahí, pues empecé a investigar. Me dio la posibilidad de saber dónde buscar, saber dónde mirar, qué es lo que estaba buscando, y empecé a ver que no solamente eran las viudas, que eran todas las mujeres. Que cualquier religión del mundo, tanto las monoteístas como las politeístas, a la mujer la tratan de una manera absolutamente peyorativa. O sea, no es solo ciudadana de segunda clase, es que en muchas ni siquiera existe. Es decir, que va... o sea, es curioso porque a mí lo que me llama la atención es que todas las religiones además van dirigidas, enfocadas curiosamente hacia las mujeres, que son las mayores consumistas de religión. Por ejemplo, en la católica, las mayores consumistas de religión son las mujeres, y sin embargo, pues a lo que se limitan es a ser las que arreglan la sacristía, las que ponen las flores, las que limpian la iglesia, las que pasan el cepillo, pero todavía la iglesia no ha reconocido un papel representativo de la mujer dentro de la iglesia, es decir, dentro del estatus de la jerarquía eclesiástica. Tanto, ya digo, la católica, que es la que más conocemos, pues seguimos sin tener un papa o una papisa. Todos son hombres. Bueno, tampoco tenemos mujeres curas. Claro, por eso te digo que no solo en los cargos de relevancia, sino a cualquier nivel, simplemente se nos deja al nivel de siempre, de ama de casa y limpiadora, organizadora, responsable, madre, afectiva y tal, pero con cargos de importancia, ninguna iglesia la reconoce. Porque es verdad que hay diosas, pero son más de la época del matriarcado, no tiene más que ver con la parte de Mesoamérica, que es la Pachamama, que es la Madre Tierra, ¿vale? Y se le adoraba como Madre Tierra porque además es la que les daba la oportunidad de todo, es la que les proporcionaba todo. Y entonces ahí sí había cierto valor y cierta importancia en cuanto a la parte femenina de lo que es la religión, porque a partir de ahí pues empezaba a adorar a la tierra, se hacían bustos femeninos con los vientres muy abultados, porque era la fertilidad, ¿no? Y era la feminidad. Pero con la llegada del patriarcado, todo lo femenino se fue apartando, y a partir de ahí pues empiezan eclosiona lo que es la religión, y la mujer ya no tiene lugar dentro de esa religión, que empieza a ser pues una patriarquía, porque está Dios es varón y sus responsables, ayudantes y clérigos son varones también. Entonces a partir de ahí empieza toda la historia. Y a lo largo de toda la investigación que has hecho, que ya nos irás hablando durante el programa de ello, ¿has notado cierto avance? Es decir, ahora aparece, has mencionado la Pachamama, también nosotros la conocemos como Gaia. Claro. Sin embargo, ya se va viendo, quizá se está sacando más a la luz todo el tema de aquellas religiones que se denominaron paganas, ¿no? Es decir, claro, culturas como la celta, con la cultura la diosa, las sacerdotisas de la diosa. Ahora ya hay muchas personas que cuando mencionan a Dios, mencionan Dios Padre, Madre. ¿Tú has notado ese cambio a lo largo de esa investigación? Sí, sí se ha notado. Además, te digo, no hay que irnos tan atrás para reivindicar la posición que tenían esas mujeres diosas y sacerdotisas, sino que hay todo un movimiento actualmente dentro de las mujeres. Hay teólogas, afortunadamente hay mujeres ya que se dedican a estudiar teología. Acaban de conseguir las mujeres judías el permiso para poder rezar juntas, hombres y mujeres, en Belén, en el muro. Sí. Porque antes estaban separados. Sí. Vale, pues ahora recientemente, y eso es gracias a un movimiento de mujeres que están estudiosas, que se están dedicando a trabajar el tema. Hay también dentro de las católicas, hay mujeres muy interesantes. Hay una mujer que se llama Elena Navarro, me parece, o Cristina Navarro, y es una mujer que es teóloga y está dentro de lo que es la teoría de la liberación,
y están reivindicando y están intentando conseguir que asociarse, juntarse con mujeres del mundo. Y ellas, claro, como teólogas, no es al nivel que yo lo estoy haciendo, es totalmente amateur, o sea, yo soy una curiosa que se ha dedicado a meterse en la biblioteca porque mi vida era para lo que daba, porque no quería pensar en otras cosas que me afectaban más, y entonces le he dedicado muchas horas a buscar libros, a buscar información, pero no me dedico a ello como estas mujeres que te estoy diciendo. En Barcelona hay un grupo de teólogas de la teoría de liberación también muy importante, y son las que están empezando a juntarse con las latinas. Y en Latinoamérica hay un movimiento que se están juntando y están haciendo reivindicaciones importantes. Claro, esto muchas personas que nos pueden estar escuchando pueden pensar que esto no es más que otro movimiento feminista, ¿no? Porque como aquí tendemos a irnos de un extremo a otro. Las etiquetas, sobre todo. Exactamente. Sin embargo, es algo que en este momento en el que nos encontramos es muy importante. Porque hemos pasado efectivamente de una tradición patriarcal, de una energía masculina, a que ahora la energía que nos va a ayudar en este proceso de ascensión que tanto mencionan todos y que tanto mencionamos aquí en el programa, pues va un poco a equilibrar esas fuerzas, y por eso tiene que de alguna forma salir y tomar la palabra y resurgir lo sagrado femenino, porque esa es la energía que ahora, que además por más que insistamos, cuesta y choca, pero todos tenemos energía femenina y energía masculina. El ánimas y el ánimo. Exactamente. Vamos a hacer una pequeña pausa para publicidad y continuamos con este tema. El despertar de la conciencia. Continuamos aquí con Maite, y claro, todo lo que tú mencionas, todo lo que nos estás comentando, se desarrolla plenamente con citas en tu libro. Sí. Tu libro de momento no ha sido publicado. No, por desgracia. Claro, ¿eres consciente de que levantas muchas ampollas con lo que tú dices? Sí, soy consciente de que el tema es complicado, ¿vale? Segundo, no es una novela, ni es un cuento, ni es poesía. Claro, está totalmente documentado. Vale, entonces es un ensayo. Los ensayos son más difíciles de editar, porque la gente no compra ensayos. Vale, y luego, claro, es un ensayo muy concreto, tiene que ser gente muy concreta una editorial muy concreta la que me lo haga, porque no estoy siendo amable, estoy sacando la cara más dura de la religión, ¿no? O sea, cuestiono todas las religiones y cuestiono todos los estamentos, sin meterme con nadie, porque te puedo asegurar que yo no me meto con nadie, que lo que me dedico es a transcribir la mayoría de lo que escribo. Por supuesto, también no voy a mentir, yo no busco busco las cosas que a mí me hieren más, las que me saltan, y obviamente pues es verdad que pues te digo, pues en la parte que hablo de Lilith es la gran olvidada. O sea, quitando en los años 90 que se la empezó a recuperar por el feminismo, pero nadie sabe quién es Lilith, o muy poca gente sabe quién es Lilith y el lugar que ocupaba, ¿no? Entonces, yo sí hago una investigación de quién es Lilith, o sea, realmente lo voy a contar ya. Te iba a decir que nos explicaras quién es y por qué es tan importante. Pues es tan importante porque es la primera compañera de Adán, ¿vale? Lo que pasa es que fue hecha de barro igual que Adán, y cuando estaban en el Edén, pues no se sometía, ella no se sentía inferior a Adán, y no se quería, cuando pretendían, cuando iban a yacer juntos, iban a hacer el amor, el Adán siempre la quería tener debajo, y ella, según los cabalistas, viene del pueblo de los cananeos de Mesopotamia, y entre ellos era normal el que la mujer se pusiera encima del hombre para hacer el amor. Entonces la Lilith representa a esa cultura, a esa trayectoria, y entonces no se sentía cómoda con el Adán, entonces se quejaba a Dios.
del Adán. Y entonces el Adán no quería que ella se pusiera encima y tuvieron problemas. Entonces fue a Dios, a su Yahvé, y le dijo que no podía vivir de esa manera. Entonces entró en conflicto, nombró, según cuentan los cabalistas, que es lo que la historia, porque en la Biblia, en el Génesis, solamente aparece en Isaías 34:14. Es el único versículo en el que se la nombra, y no se la nombra directamente a ella, sino que se la nombra como la perdición y el peligro de la ciudad de Edom, que es donde estaba toda la perversión, la lujuria. Sodoma y Gomorra. Más o menos, era otra Sodoma y Gomorra, y entonces la destruye, y entonces dice que allí reside Lilith con los ócubos, que son los demonios femeninos. Vale, entonces esta Lilith se niega y se marcha, y dice que ella se va, que no tiene por qué soportar eso, que ella es igual que él y que ha sido hecha del mismo barro. Entonces se va al Mar Rojo, según cuentan los cabalistas, y allí vive en las cuevas y engendra demonios con el príncipe de los demonios. Entonces el Adán, que se queda solo, se cabrea y dice que está triste, que necesita, que no puede estar solo, que como está así, que todos los animales tienen pareja menos él. Entonces es cuando aparece Eva. Entonces Dios dice, es cierto, no es bueno que el hombre esté solo, y le creó una mujer, pero ya de su costilla, que es doblada, como decían los inquisidores, del martillo de las brujas, que la mujer ha nacido torcida como la costilla de la que proviene. Y eso es de la Eva. Y a partir de ahí, Eva ocupa el lugar de la madre y esposa, es decir, la mujer sumisa y la mujer que está al servicio del hombre, y esa ya acepta. Entonces, pero la Lilith sigue manteniendo históricamente un espacio, y hay mucha mitología y se cuentan muchas historias de ella, pero yo lo que hago es que la asocio con todas las insumisas de toda la historia, a lo largo de toda la historia, todas las rebeldes. Todas las rebeldes, claro. Todas las que no se han querido someter y no han querido aceptar el estar doblegadas a un hombre, a ningún varón. Y entonces, porque se sienten iguales, no porque quieran ser más, sino porque son iguales, es lo que le decía él. Yo he sido hecha de barro, igual que tú. Entonces, bueno, pues a partir de ahí, en toda la Biblia y en todas las religiones también las hay mujeres que se han enfrentado, y a esas son a las que yo he intentado rescatar, ¿no? Y como verdaderas, que es como yo las llamo, las hijas de Lilith. Están el legado de Eva, que es como se titula el libro, por un lado, y las hijas de Lilith, que son todas las insumisas que han venido ocupando y enfrentándose y oponiéndose a lo que se... Y ahí quizá está esa compensación. Claro. Entre las hijas de Eva y las hijas de Lilith. Claro. Y ya quizás sea el momento, o digamos que la conciencia a nivel colectivo está preparada para leer este tipo de ensayos. Ojalá. Ojalá. Hombre, yo te digo, tengo un ego como todo el mundo que alimentar, ¿vale? Pero sí es verdad que lo que más me gusta es porque como no está pudiendo ser publicado con todo el mundo que hablo, pues les gusta mucho. Y entonces a raíz de ahí he empezado a hacer conferencias, porque hice una el año pasado en Fuenlabrada, y les pareció tan interesante que este año han hecho un ciclo completo para que se lo cuente todo, con lo cual cuando salga el libro ya va a estar. Ya lo saben. Ya lo saben. Pero no me importa, porque la historia no es que yo tenga que sacar el libro. Sí, que seas un bestseller, sino la información que tú lo que yo quiero es que las mujeres y los hombres que van a estas conferencias o a estos debates, porque son debates, yo no voy a soltar ningún speech, yo les cuento y luego me preguntan y claro, acabo contándoles toda la retaila. Pero bueno, es que se conozca, que se sepa, que se divulgue y que simplemente pues se empiece a ocupar el espacio y a compensar todo eso que estamos diciendo, porque es verdad que estamos en un momento diferente. Está habiendo movimientos que no somos conscientes, porque ya no es ni feminismo, ni... No, claro, es que... Ni lucha de clases, que suena antiguo. Realmente las etiquetas ya es momento de que se caigan. Cataloguen y se caigan y... Pero sí es verdad que ese cambio se está produciendo,
Y entonces es bueno que tengamos información de que no siempre ha sido como se está contando, y que no estamos o sea, que no decimos tantas locuras, ni estamos tan locos, ni se nos ha ido la pinza, que viene a lo largo de muchas generaciones. Claro, porque también es interesante recalcar que todo lo que tú cuentas está documentado. Es decir, que no es un momento de inspiración, no. Ni te ha venido a través de meditación. No lo he canalizado. Claro, nada de esto que también últimamente está muy de moda, ¿no? Sí. Y pueden decir, bueno, vamos a ver, sino que realmente, por eso he insistido tanto al principio de este programa en recalcar, pues que eres una mujer que ha tenido una trayectoria profesional con algo que no tiene absolutamente nada que ver con Ciencias. esto. Exactamente, porque es muy importante recalcarlo en el sentido de que todo lo que tú estás aportando, lo estás aportando desde esa experiencia científica, desde esas ciencias, desde ese estudio. Uh-huh. Sí, porque no es solamente lo que tú estás diciendo, es decir, vamos a ver, yo vengo de ciencias, uh-huh. Vengo de un trabajo muy mental. Y además soy acuario, los acuarios somos muy mentales, tenemos mucha cabeza. Entonces, lo que no puedes hacer es, yo por lo menos, yo decía, vale, yo me informo, yo lo documento, luego yo le doy mi forma, mi literatura, mi forma de expresarme y tal, pero en todo lleva pie de página, y hay más de 20 libros uh-huh. en los que yo me he apoyado, tanto para el matriarcado, para hablar del patriarcado, cuando iniciamos en los libros sagrados, uh-huh. en el Corán, en la Biblia. O sea, todo está absolutamente documentado, que no es una historia que yo haya dicho. Por eso no es una novela, por eso es un ensayo, y es más difícil de vender, porque en una novela tú puedes aportar tu fantasía y cuentas y partes de un hecho real, de un momento puntual, y desarrollas con tu imaginación y con tu fantasía lo que quieras. Pero esto no, esto es algo más denso, es más pesado y es más arduo de leer, porque son documentación, son citas. Claro, es un tema muy interesante y merece la pena, porque así te estás dando cuenta que está todo documentado, y también nos podemos dar cuenta de todo lo que se nos ha estado ocultando. Claro. De todo lo que no se nos ha contado. Claro. Y que se sigue sin contar. De ahí que ensayos como el tuyo, en este momento, sean tan importantes de que salgan a la luz. Sí. Para que todos podamos despertar. Bueno, a mí eso me parece muy grande para mí. Yo te lo agradezco, pero yo no pretendo nada de eso. Yo sí, no, pero sí te digo. Contribuir, son semillitas que cada uno de nosotros vamos poniendo, y son semillitas que entre todos podemos hacer que esto surja, ¿no? Esto que está tan que parece la nueva era, uh-huh. La era dorada, el nuevo mundo. Sí, los crísticos, que ahora somos todos crísticos. Exactamente. Entonces es momento de que todos pongamos nuestro granito de arena. ¿Y por qué no vas a poner tú el tuyo? Lo vemos después de la pausa. El despertar de la conciencia. Nos estabas contando que has decidido dar conferencias. ¿Dónde das estas conferencias? Para aquellas personas que nos estén escuchando y que quieran ampliar toda esta información y que les cuentes, ¿dónde podrían ir? Vale, pues mira, estoy haciendo, como te decía antes, el año pasado di una primera conferencia uh-huh. en Fuenlabrada, en la Casa de la Mujer, 8 de marzo, y lo que les gustó tanto, les pareció tan interesante, que querían saber más, y este año han preparado dentro de la escuela de formación uh-huh. un ciclo, que es el ciclo anual, todo el año. Y entonces vamos a ir dando distintas conferencias. Uh-huh. Entonces, he dado una en febrero, la siguiente es el 19 de mayo, porque lo que es, al hablar he hablado primero de las monoteístas. Uh-huh. Entonces, como es mucho, son 3 religiones muy densas, lo que he hecho ha sido dividirla en 2 clases, o sea, en 2 partes, y hemos dado primero las religiones monoteístas, que las hemos llamado así, el legado de Eva, que es como se titula el libro, y la segunda parte la he titulado Las hijas de Lilith, y es donde voy a volver a retomar dentro
de las culturas, o sea, de las 3 culturas monoteístas, las mujeres insumisas, que son, por eso las he titulado Las hijas de Lilith. Entonces el 19 de mayo es el de las hijas de Lilith. Y ahora el próximo lunes, el día 14, en Lope de Vega, en Comisiones Obreras, en la sala 13 Rosas, les voy a hablar de la India y la ciudad santa de Brindavan, la ciudad de las viudas. Entonces es el día 19 a las 10 de la mañana. Como ahora yo estoy prejubilada, pues me puedo dedicar a ir por las mañanas, que van muchas más personas, claro, mujeres sobre todo, porque hay ahora, por desgracia, pues hay muchas más mujeres en paro. La crisis también los ha afectado mucho más. Entonces van muchas más mujeres. Y esta es el próximo martes, el día 14. O sea, el lunes día 14 a las 10 de la mañana en la sala 13 Rosas. Y luego, pues donde me vayan ofreciendo, porque el otro día hablando con Elena, también en el Árbol de la Vida me dijo que si daríamos una, y yo le he dicho, pues sí, claro. Yo voy, allí donde me digan, voy contando las historias, las que prefieran. Procuraremos que vayan siendo cada vez más sitios para que puedas informarnos de todo esto. Como has tenido que hacer un estudio sobre todas y cada una de las religiones, además haces mención a la India, que por otra parte a mí me apasiona. A mí también. ¿Cuál de ellas te ha sorprendido más? Porque claro, a ver, estamos educados en desde una religión. Desde Occidente se ven las cosas de otra manera. Y tenemos unas ideas, bueno, pues un poco preconcebidas por lo que nos han enseñado, por lo que nos han inculcado. Pero claro, luego llegas a otras, como lo que te he contado de la budista, que a mí me llamaba mucho la atención, y cuando llegué ahí dije, pues es que es igual. ¿Cuál de ellas te ha sorprendido más? Más no te sabría decir, porque te digo, por ejemplo, a mí el hinduismo me ha llamado mucho la atención la aceptación de la división de la sociedad en castas, que está abolida, pero la lealtad entre castas sigue sigue vigente, ¿no? Entonces, esa me ha llamado mucho la atención porque sobre todo es la religión la que les lleva a aceptar ese tipo de historia, la reencarnación y el karma. O sea, va unido, reencarnación, karma y castas. ¿Vale? Entonces esa me llama mucho la atención, pero también por eso te digo que también me ha llamado mucho las animistas, la africana, que tienen un concepto totalmente distinto de lo que nosotros pensamos. Para ello todo tiene alma, todo tiene vida, ¿vale? Entonces una piedra tiene vida, una piedra tiene alma, un árbol tiene alma, y además se ocupa, o sea, se puede ir ocupando a través de los ancestros, pueden ir ocupando y les manda mensajes. Esa también es muy interesante por lo desconocida, porque no sabemos nada de ella, y una mezcla entre esa es la de los yorubas, que son la de la santería cubana y brasileira, ¿vale? Pues es una mezcla, es el sincretismo entre la religión que llegó con el conquistador español, la católica, la suya propia ancestral, más la que traían los esclavos africanos. Entonces son 3 religiones que confluyen en una. Confluyen en una, en la que tienen aspectos de las 3, pero tienen unos... Esas... a mí por diferentes, porque del Islam ya hemos oído, te suena mal, el judaísmo es terrible, pero también lo tiene siempre el que más y el que menos ha leído algún libro, ha leído algo. Sí. Pero de estas 3, a mí me llaman mucho la atención, por eso que te digo. Y en toda, bueno, fíjate, curiosamente, la santería es la que da un papel un poco más aceptable a la mujer, porque son santeras, son mujeres, aunque hay santeros hombres, pero la mayoría son mujeres. Y son estas señoras que se visten de blanco y las que tienen la casa templo, con lo cual el hogar familiar adquiere una relevancia dentro de la comunidad. Entonces no tienen la iglesia, que también tienen la gran iglesia, ¿no? Pero sin embargo lo que es el hogar familiar donde vive la santera, todo el entorno,
todo el barrio, pues lo que es lo más próximo a ella, van a su casa, y la casa se llama Casa Templo porque allí ella hace las limpiezas, hace los trabajos, y están, por ejemplo, las mujeres ancianas son muy valoradas porque son las sabias. En cambio, en cualquier otra cultura, las mujeres ancianas no valen para nada. En Brindavan, las indias mueren, van a morir. Es la ciudad donde van a morir, donde no pueden hacer otra cosa más que rezar. Se pasan el día cantando y repitiendo cánticos a Krishna, como un mantra, como una llamada. Porque además yo estuve en Brindavan para verlo, y la verdad es que impresiona, ¿no? Y las ves repitiendo por la calle como abstraídas, sin saber lo que dicen, no saben ni los años que llevan allí, ni lo que hacen. Es muy dramático y es muy duro. Por eso te digo que la santería se las da un cierto poder, un estatus dentro de la religión. Y me parece que es dentro de lo que es, sin llegar a ser lo que es el dios, porque los yorubas son... Pero sin embargo ella, Yemayá, es de donde salen las aguas y es de donde sale el mundo, y es una diosa. O sea, que ocupan un trozo, un espacio un poco más relevante, podríamos decir. No sé. Me vas a permitir, porque nos ha traído aquí el legado de Eva, religiones monoteístas y politeístas, María Teresa Albendea Hernández, para todos aquellos editores que estén escuchando. Hubo un tiempo en que los humanos, tan dependientes entonces de la naturaleza, no supieron dar una explicación más coherente del mundo que identificándola con el poder superior, realidad global que les gobernaba y otorgaba sentido a sus vidas. Y nada más elocuente para significar a esta entidad que la madre naturaleza, la gran madre que da vida, la que nutre, la que cuida. Mujeres y varones iniciaron así su aventura de libertad. Ellas adquirieron la importancia que reclamaba su papel de procreadoras de la especie. Lo festejaron. Amaneció el canto y la danza, los ritos de fertilidad, las noches orgiásticas en luna llena. Así empieza. No me digáis que no incita a seguir leyendo. Muchas gracias. Se nos acaba el programa, Maite. Muchísimas gracias por estar aquí y sobre todo muchísimas gracias por el trabajo que has hecho. Muchísimas gracias a vosotras, y la verdad es que se me ha pasado volando, ¿no? Sí. No pensé yo que se iba a hacer tan cortito, pero muchísimas gracias, ha sido un gusto para mí, sobre todo estar aquí con vosotros. Y ya sabéis, acudid a sus conferencias y podréis leer más. Gracias, buenas noches. Gracias.